¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de Es Diario? Bienvenidos a Es Política, ya saben, el programa de tertulia, análisis de actualidad de Es Diario. Una semana trágica la que nos ha dejado la Dana, es decir, este fenómeno meteorológico, conocido como la gota fría, ahora lo conocemos como la Dana, ha dejado imágenes dantescas. Estamos ante la peor Dana del siglo, tildan ya los expertos ante el tercer peor desastre natural que ha azotado en toda la historia de España. Imágenes dantescas, estamos viendo ahora mismo en pantalla una tragedia. Esa es la palabra que mejor define un apocalipsis, como también definía la portada del diario El Mundo. Un apocalipsis, lo que nos está dejando la Dana, más de 100 muertos, que nos ha dejado estragos que se cifran en millones de euros. Ahora queda reconstruir fundamentalmente la provincia de Valencia, que ha sido la más azotada por esta dantesca Dana. Imágenes sencillamente, bueno, pues de locos, ¿no? La que nos está llegando y la que nos ha dejado esta Dana. Vamos a comentar fundamentalmente también este programa, esto que es el tema no solamente de la semana, sino que desde luego será el tema también de las próximas semanas. No es para menos, queda ahora, como decía, también, además de la tragedia humana, de la desgraciada tragedia humana, una tragedia a nivel material. Las familias empiezan a reclamar también todo tipo de ayudas. Hay que reconstruir pues una ciudad, Valencia, que ha quedado anegada y destruida por el impacto de la Dana. Benjamín López, director de Es Diario, gracias por estar aquí con nosotros, con nuestra audiencia también, y al otro lado de la pantalla, José Sánchez, periodista de El HuffPost. ¿Cómo estás, José? Algo. Bueno, antes de nada, os pido que me dejéis un titular de la Dana, luego pasaremos también a la dimensión política, pero antes, una tragedia, ¿no, Benjamín? Eso es lo principal y lo primordial de lo que deberíamos estar hablando todos, ¿no? De la tragedia nacional, el luto nacional que vivimos todos los españoles impactados, ¿no?, por lo que ha sucedido en unas pocas horas, ¿no?, con ese recuento interminable de cadáveres, esa morgue improvisada en Valencia que nos recuerda los peores momentos de la pandemia y que nos ponen, yo creo, un poco los pelos de punta a todos, ¿no? El castigo, la naturaleza, desde luego, se empeña a veces en demostrarnos que somos muy débiles y muy frágiles y que estamos sometidos, pues, a veces a sus caprichos y a la ira, ¿no?, de la naturaleza. Aquí creo que se juntaron una serie de factores, que es lo que suele ocurrir en toda tragedia, ¿no? No hay un desencadenante único, sino que es una conjunción muchas veces de factores que llevan a que lo peor que pueda suceder suceda, ¿no? Y bueno, ahora vamos a asistir, y creo que ya estamos asistiendo a una guerra política, ¿no?, que España desde luego nunca se libra de esto. En toda tragedia surge la guerra política y este me parece que no va a ser la excepción. José, desde luego aquí también apuntan ya múltiples expertos, está detrás el cambio climático, ante la magnitud desatada por esta Dana, ante el impacto que ha tenido, la peor Dana del siglo, como estamos diciendo, pues parece que detrás, a nivel meteorológico, ahí está el cambio climático, ¿no? Sí, además que es una cuestión que en Valencia, por la propia zona de gota fría, ¿no? Que es un fenómeno que se va a dar cada vez con más virulencia y que al final, pues, lo decía ayer la EMET, ¿no? Que hay que estudiar si es un cambio realmente provocado por el cambio climático, que son unos estudios que van a tardar bastantes meses en poder verse, pero hay una consecuencia directa que es que si aumenta la temperatura y aumenta el agua del mar, los efectos son mucho más adversos y lo que se está viendo en los últimos años es que se dan lluvias torrenciales eh, muy fuertes en muy poco tiempo. Por ejemplo, es que con esta dana que hemos vivido, ha llovido lo que llueve en un año, en apenas una tarde, que es una cosa bastante dantesca y que cuesta ver la dimensión que realmente tiene, porque son miles de kilómetros inundados y completamente anegados y enfangados y que ayer hablando con vecinos de las zonas más afectadas, salen a la calle con palos para poder pisar antes de donde van a pisar para ver si es una zona segura o no, o se van a hundir. O sea, es algo profundamente dantesco. Desde luego, lo más importante ahora mismo son las víctimas, las familias de las víctimas, también, bueno, pues esa reconstrucción de las zonas afectadas. Desde luego, toda la información, todo el foco debe estar ahora mismo,
que no se olvide en las víctimas, pero también aquí hay una dimensión política que ya está emergiendo, ¿no? Y que vamos a analizar sin olvidar, evidentemente, a las víctimas, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué, digamos, unos dicen que llegó tarde la alerta? ¿Por qué ese miércoles, martes por la tarde, pues bueno, pues ya se veía que la Dana iba a impactar de lleno, pero sin embargo había mucha gente en la calle, las carreteras estaban atestadas de coches, la gente estaba en sus trabajos, estaba por las calles, cuando ya se veía ese martes por la tarde, ¿no? Que iba a ser una Dana catastrófica, una tragedia, como finalmente lo fue. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Benjamín? ¿Qué ha pasado? La EMET parece que no avisó correctamente. Bueno, a ver, yo he escuchado a varios meteorólogos decir que las danas son muy difíciles de pronosticar, ¿no? Su comportamiento, no su llegada, que estaba más que anunciada, pero sí su comportamiento y el lugar exacto donde van a descargar y qué cantidad exacta de agua van a descargar. Eso es hoy día muy difícil de pronosticar. Y además los modelos actuales con los que trabajan los meteorólogos, según ellos mismos dicen, han quedado un tanto desfasados porque la realidad está desbordando esos modelos matemáticos con los que trabajan, ¿no? Entonces seguramente esto todo haya que adaptarlo a una nueva realidad climática que tenemos y que no concuerda muy bien. Más allá de eso, pues bueno, yo decía al principio que es una concatenación de efectos. El agua cayó en una cantidad inusualmente alta, en la peor zona donde podía haber caído por la orografía del terreno, y todo eso causó una auténtica tragedia, ¿no? Si queremos buscar responsables, pues hombre, yo creo que todo el mundo pudo hacer algo más, evidentemente, ¿sabes? Pero que nadie tiene una responsabilidad directa de lo que sucede cuando la naturaleza se desencadena de esta manera tan terrible, ¿no? Pero yo creo que al gobierno ahora mismo, y ya los hemos empezado a ver, ¿no? Cómo le interesa abrir una guerra política de este asunto, en la que, bueno, piensa que puede salir ganando, o en todo caso, que tiene armas para acusar al Partido Popular, crear una polémica y derivar un poco la atención que ahora mismo está centrada en la opinión pública durante los últimos meses en los escándalos de corrupción del gobierno, el fiscal general del Estado, que prácticamente ha pasado inadvertido, que la Guardia Civil entró en su despacho, en la crisis profunda que vive Sumar, su socio de gobierno, con el tema de Rejón, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a asistir, y estamos asistiendo ya a los albores de una pelea política que va a ser muy lamentable, José, periodista del HuffPost, vamos a ver una pelea política en los próximos días, un tirar de trastos, como se dice coloquialmente, entre el presidente del gobierno, entre el gobierno de España, el de Pedro Sánchez y la Generalitat, presidida por Carlos Mazón, el popular Carlos Mazón. José. Bueno, ya lo estamos viendo, ¿no? Este jueves han estado tanto Feijóo como Pedro Sánchez en el mismo lugar, ese centro de coordinador de emergencias, han estado separados y directamente el mensaje ha sido de pelea total. Hemos visto a Feijóo atacando al gobierno, pero bueno, apuntando lo que decía antes Benjamín, que además justo lo estaba mirando porque estamos desde aquí trabajando propio martes a las 7:36 de la mañana ya pasó una alerta roja, se amplió antes de las 10 de la mañana a las zonas en las que ocurrió. Sí que es cierto que al ser una dana no se puede prever exactamente cuántos litros y que se apuntaba a una cantidad bastante importante. A las 12 de la mañana la Confederación Hidrográfica del Júcar ya avisaba de que por las lluvias que estaban cayendo por la mañana iba a haber desbordamientos en la zona próxima a Valencia, en esa zona sur de Valencia, por la tarde, y hasta las 5 no se convocó el centro de coordinador de emergencias. Bueno, lo veía hace unos minutos en televisión de un vecino diciendo que cuando le llegaba el agua al cuello fue cuando le llegó ya la alerta que se envió a las 8:12 de la tarde, ¿no? Que ya había 7 desaparecidos. O sea que también ayer escuchábamos el miércoles a los responsables de emergencia de la Generalitat Valenciana diciendo que ese sistema de alerta y todo está en base a protocolos y que se actúa en base a ellos. Igual lo que habría que repensar es si esos protocolos funcionan, si esos protocolos son los adecuados o si hay que mandarlos antes y pasarse de precavidos, ¿no? Antes de que pasara esto, porque sí que estamos viendo que muchas de las muertes o muchas de las personas que se vieron afectadas se podía haber evitado porque era gente que estaba volviendo de su trabajo por la tarde al salir a las 6 de la tarde de un polígono industrial, intentaba irse a casa o por la 3 o por alguna carretera que ha quedado arrasada
y que se podría igual haber quedado en casa o haber salido antes. Sí, vamos a No, estar. este debate yo creo que es absolutamente pertinente lo que está diciendo José, pero que se circunscriba, creo, ahí, ¿no? En ver si, bueno, si los Los protocolos son protocolos. los adecuados, si se cumplieron o no, evidentemente. Pero claro, el problema empieza cuando tú quieres tirarle los trastos políticos a la cabeza a otro, Y ¿no? llevarlo a Y las y llevarlo a una responsabilidades. dimensión ideológica, Claro, incluso. entonces, claro, porque entonces ahí podríamos entrar. Si era tan claro el aviso que no se dio hasta las 5:00 Que de se la dio tarde, tarde, yo creo que es ¿por qué, evidente, por ¿no? qué no se Claro. cortaron las carreteras que llegaban a Valencia, ¿no? Que iban directas, la A3, la A7, que iban directas a la zona cero, diríamos, de la Dana? ¿Por qué no se cortaron? Porque es que a los conductores les pilló la tormenta brutal encima de sus cabezas con camiones volcados, tornados, etcétera, etcétera. ¿Por qué no se cortó desde el Ministerio del Interior con la Guardia Civil, desde el Ministerio de Transportes? ¿Por qué no se actuó si era todo tan claro? Es decir, que aquí yo creo que si empezamos a repartir responsabilidades, pues todo el mundo tiene algo seguramente que haber mejorado en su actuación. Pero queremos hacer una guerra política de todo esto. ¿Es lo que ahora mismo es lo pertinente? Yo creo que todo lo que sea en positivo para intentar mejorar la respuesta ante este tipo de fenómenos, que además advierten los meteorólogos que se van a repetir probablemente en los próximos años porque la situación climática es la que es, pues busquemos cómo adecuar la respuesta, mejor respuesta posible. Si la intención es buscar debates políticos para distraer la atención de otros asuntos y responsabilidades políticas en tus rivales, pues bueno, porque es que ya hemos visto que es que Sánchez no ha llamado a Feijóo, no sé, es que claro, es que Vamos a hablar, esto está cogiendo un mal cariz, vamos ¿no? a hablar de ello a continuación, pero antes, otro. Un apunte, Hugo, todo este debate político se está produciendo cuando hay fuentes de la propia Generalitat y del gobierno que hablan de que hay aproximadamente unas 100 personas desaparecidas y que los trabajos se están buscando en directamente mover coches y ver si hay alguien dentro, porque es gente que ha quedado arrasada con la riada o que como nos contaban ayer gente que estaba implicada, gente que decidió subirse encima porque estaba el coche, vino más agua y acabaron resbalando y acabaron yéndose. Debate, claro, hablamos de protocolos. Claro, el debate aquí debería ser ese, ¿no? Si los protocolos han funcionado, si se han cumplido por parte tanto de la Generalitat como del Gobierno de España los protocolos que están encima de la mesa, pero también hay otro debate de fondo y es el debate que yo creo que también le compensa al Gobierno a nivel de estrategia política, es el debate ideológico. Hablo de la UVE, ¿no? De la Unidad Valenciana de Emergencias. Y está el tema de lo que están repitiendo, el mensaje es de recortes de servicios públicos, que es el debate, ¿no? Que ya se está viendo, quizás no todavía de forma oficial, estamos los días de luto que hay que respetar evidentemente, pero sí ya en redes sociales muchos políticos están hablando de recortes de servicios públicos no por parte de la Unidad Valenciana. Sin embargo, esa esa Unidad Valenciana de Emergencias, que los propios bomberos estaban en contra de ellas, ¿no, José? Sí, bueno, a ver, esto es una cosa que a mí personalmente me sorprendió porque la primera noticia que tuvimos del gobierno de la Generalitat Valenciana el miércoles, después de la Dana, fue precisamente defenderse de estos mensajes que se habían publicado en redes sociales por parte de muchos políticos sobre la V. Lo cierto es que la V estaba en implementación. Desde la Generalitat se decía que era un servicio fantasma. Lo cierto es que todavía estaba en una segunda fase que era la de contratación, o sea, no podía haber oficinas y no podía haber gente porque todavía no estaba en ello. Sí que es cierto que había problemas, que había un montón de colectivos como los bomberos en contra, porque entendían que era que había una cuestión de que las competencias chocaban y que se hacía lo mismo, pero bueno, es que igual sí que se puede articular de alguna forma, sí que es cierto que haya problemas en la contratación. Igual el trabajo de todo político es poner fin a esas irregularidades, ¿no? De contratos menores de que se hablaba. Y bueno, por poner un ejemplo, en 2006 cuando se creó la UME, el mensaje era similar y parecido de quejas y ahora mismo, a día de hoy, nadie duda de ese servicio. Y repito que además es una zona que es propensa a inundaciones y que en los próximos años va a ser propensa a inundaciones por el propio cambio climático. El tema de la V, ¿no? Que es el debate también que hay de fondo, que deriva en un debate ideológico, puramente ideológico, no de protocolos, no puramente ideológico, que seguramente que desde el gobierno de España a nivel de estrategia política, porque todo no nos confundamos. Bien, hay una tragedia, desde luego todos estamos con la tragedia, pero aquí también hay una estrategia política, digamos, de fondo, ¿no? No, El tema, clarísimamente, que esa es la evidentemente. tristeza.
El tema de la V. Los bomberos estaban en contra digamos, de crear ese organismo que venía a copiar algo que existía, que era la UME, la Unidad Militar de Emergencias. Venía a copiar eso Hugo, en una comunidad autónoma. Es un debate falso, es un debate falso, es un debate artificial, falso y manipulado. La V existía simplemente como un organismo que se crea nominalmente, pero que no tenía dotación, no tenía efectivos ni recursos, ni recursos, sí, absolutamente nada. Los propios bomberos, todos los cuerpos de bomberos, diferentes cuerpos de bomberos de la Generalitat, a través de sus sindicatos, se manifestaron en contra, dijeron que eso era un chiringuito para colocar a gente afín que no tenía ninguna razón de ser, porque iba además a impedir una buena coordinación, era meter más agentes ahí en la coordinación, que no tenía ningún sentido. Por lo tanto, Mazón, con el criterio técnico de los propios bomberos, dijo, este asunto, pues vamos a eliminarlo, este organismo que es ridículo, y lo eliminaron. Ahora, pretender ver a la gente que si hubiera existido la V, aquí no hubiera pasado nada, pues hombre, es absolutamente falso, ¿no? Y un dato más, es que en Valencia, la UME, la Unidad Militar de Emergencias del Ejército Español, tiene 4 sedes oficiales. Una de ellas está en Bétera, en Valencia, donde tiene un batallón de más de 1000 efectivos, que son los que se han desplazado a la zona cero, que están allí, en Valencia. Claro, claro. Es decir, ahora pretender crear... No, es que si hubiera existido la V... No, la V era... No se sabe qué, ¿sabes? No se sabe qué, porque era una entelequia que Chimo Puig, una ocurrencia, como decían los propios bomberos, que no tenía razón de ser, y por eso se eliminó. O sea, no se puede ahora crear unas falsas debates de que si hubiera estado, nada de esto hubiera ocurrido. Es absolutamente falso. Lo que sí que hay un debate, José... además, sí. Sí, además que es que con el propio plan que tenía la Generalitat en la época de Chimo Puig, de cómo implementar este servicio, eh, por propios plazos y propios tiempos y por temas de presupuestos y de que un servicio como el que se quería crear no se crea en un día, ni siquiera el martes hubiera podido estar activo el servicio de la V. O sea que es ridículo hablar de que si esto estuviera activo hubiera servicio para ayudar. De lo que no es ridículo, José, continúo contigo, es de hablar, esto yo creo que sí que es el debate de fondo, las unidades de emergencia que había ya de base, la protección civil, por ejemplo, bomberos, que eso depende fundamentalmente a nivel municipal, me refiero a los recursos, ¿no? Fundamentalmente a nivel municipal, aquí habrá que ver si tenían los recursos y los efectivos suficientes y adecuados. Yo creo que ese sí que es un debate, ¿no? Ver si, ya más allá del V, que efectivamente, bueno, pues no podría, en el caso de que existiera y hoy no podría haber hecho nada, eso es un debate ficticio, falso, pero más allá de eso sí que tenemos que ver si nuestras unidades de emergencias, o en este caso las de la Comunidad Valenciana, pues tenían los recursos suficientes, ¿no? Insisto, que dependen fundamentalmente, el presupuesto fundamentalmente de protección civil, por ejemplo, de los bomberos, etcétera, es a nivel municipal, ¿no? Eso sería un debate interesante. Sí, además, porque bueno, veamos por ejemplo el servicio más básico, ¿no? Que es que tú te quedas atrapado, se te está inundando la casa, quien llamas al 112 para tener cualquier tipo de ayuda, de soporte, de policía, de bomberos, de ambulancia, de lo que te haga falta, porque está todo unificado allí. Sí que es cierto que había líneas que no estaban activas porque el propio temporal las había tumbado por líneas de telecomunicaciones, pero igual había que plantearse si realmente hay el número de personas correctas para atender llamadas o si es necesario incluso duplicar, porque agosto, septiembre, octubre es una época en Valencia en la que se produce la gota fría, inundaciones como estas, y no es una cosa que venga de ahora el tener problemas para llamar al 112 cuando hay una cuestión de estas. En años anteriores y en anteriores gotas frías ya ha habido problemas en los que en Valencia cuando tú llamabas para pedir ayuda ya te costaba que te cogieran el teléfono. No estaba cortada la línea, que eso también fue otro bulo difundido, que eso también el tema de los bulos también es alucinante, ¿no? O sea, en tragedias que surgen bulos a diestra y De siniestra por nuevo, redes sociales, pero claro, vamos, eso era un no. bulo, el 112 funcionaba. De nuevo, Hugo, entramos en un debate absolutamente pertinente, ¿no? ¿Están Claro. adecuados el tamaño de los servicios Sí, sí, de desde luego. emergencia ¿Qué es el debate? a las realidades, a las nuevas realidades, Claro. diría yo, ¿no? Climáticas que, sobre todo en esta zona de España, pues nos afectan año tras año, ¿no? Y bueno, la previsión es que sigan afectándonos. Entonces, ¿están adecuadas? Bueno, es un debate. Yo creo que de toda tragedia se aprende algo, ¿no?
de un accidente aéreo, se ponen nuevas medidas para intentar que no se pueda repetir ese accidente aéreo, en el que siempre hay algo que se hizo mal, algo que se podía haber mejorado, algo que no se previó de antemano. Entonces, yo creo que ese debate es absolutamente pertinente. ¿Están adecuados los tamaños de los servicios de emergencia en la Comunidad Valenciana y en otras zonas de España claro, a los fenómenos meteorológicos o de otra índole que puedan surgir? Es un debate que hay que abrir y creo que es pertinente y creo que es muy necesario, además. Pero yo creo que tampoco hay que alarmar a la gente. Es decir, el 112 en Valencia se vio saturado, pero se derivaron llamadas hacia otros 112 de otras comunidades autónomas. Exacto. Sin ir más lejos, la de Madrid, donde nos encontramos tú y yo ahora mismo. Sí, ¿no? sí, sí. O sea, que siguió funcionando el servicio de 112 y ha habido mucho bulo al respecto también. Muchísimo. Como, por ejemplo, bulo de que en Valencia no había agua potable, Valencia capital me refiero, Sí. cuando había Otro agua bulo. potable, la gente ha salido con psicosis a comprar agua y productos de primera necesidad papel a los higiénico. mercados, papel higiénico Fundamental. y productos de primera necesidad han acabado con las existencias en muchos supermercados. Quiero decir que la desinformación en estos momentos dramáticos es probablemente uno de los peores enemigos, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado también con toda esa información que se traslada. No tenemos tiempo para más en este bloque, pero tendrás tiempo de hablar y si quieres retomarlo lo puedes hacer a continuación porque tenemos una foto. La foto, digamos, que nos ha dejado también esa tragedia es la de Paje, la de Emiliano García Paje, el presidente de Castilla-La Mancha, con Alberto Núñez Feijóo, el presidente del Partido Popular. La vamos a ver en pantalla, la vamos a intentar ver en pantalla. Ahí estamos viendo el abrazo entre Emiliano García Paje, del PSOE, presidente de Castilla-La Mancha, con mayoría absoluta, y Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, presidente del partido que gobierna en 11 de las 17 comunidades autónomas. Una imagen que trae, yo creo que muchos significados detrás, ¿no? Y muchos mensajes también para Pedro Sánchez. José, que te dejé un poco con la palabra en la boca. ¿Cómo valoras esta imagen? Bueno, a mí, y lo digo en el plano personal, a mí me genera muchas dudas que en un momento en el que están trabajando los servicios de emergencia, pongo un ejemplo, ¿no? El edificio de Campanar que se quemó en febrero y cuánto tiempo tardaron los Reyes en acudir a visitar Campanar, que pasaron unas horas por por lo que supone, ¿no? La operativa de mover a los Reyes y todo el dispositivo de seguridad, de equipos y demás que tienen, que al final lo que hacen es obstaculizar más que ayudar, ¿no? En un momento en el que todavía se estaban rescatando a ancianos y a personas que estaban atrapadas en su casa porque tenían coches, barro, eh, a mí me genera ciertas dudas, que entiendo que se tengan que hacer las visitas y que se muestre el apoyo y que se haga de todo, pero al final me parece más una pose política, para vender imagen, porque al final a lo que se va y a lo que hay que ir, pero igual no en ese momento, ¿no? Cuando todavía está la zona cero caliente. eh, Claro no que sé. yo no veo ni a Emiliano García Paje ni a Feijóo poniéndose a rescatar a víctimas, eso está claro. Pero desde luego Benjamín, Yo no veo... hombre, desde luego Benjamín, claro, el presidente autonómico tiene que estar supongo en que el sitio. tendrían la prudencia, Claro. supongo que tendría la prudencia ambos, ¿no? De ir a algún sitio donde no obstaculizaran. No creo que fueran a cortar el paso a los camiones de bomberos, ¿sabes? Supongo que irían a un sitio donde no están. En todo caso, No, bueno, claro. es debatible. Siempre al final, si van, porque van, si no van, Si no van, porque no porque no van. van. Pero Sí, más allá de exacto. eso, fíjate, a mí lo curioso es lo que yo analizo de esta foto, es que convertimos en noticia lo que debería ser algo absolutamente normal. Es decir, que Claro. en este caso el jefe de la oposición y un presidente autonómico como García Paje, que es del partido contrario Exacto. al suyo, del PSOE, pues se den un abrazo y se solidaricen mutuamente por la tragedia que se está viviendo en Castilla-La Mancha, en Albacete, en Letour concretamente, ¿no? Bueno, pues esto es que es lo normal. Ahora mismo se ha convertido en algo extraordinario, ¿no? Se ha convertido en algo extraordinario que dos rivales políticos dejen sus diferencias políticas que no tienen nada que ver con una dana, las aparquen y simplemente pues vayan allí a mostrar su solidaridad a los vecinos y a dar una imagen de unidad que yo creo que es lo que requiere el país. Porque en el otro extremo, ¿qué tenemos? En el otro extremo Bueno, lo decía tenemos antes José, a a un Pedro presidente Sánchez... que no telefonea al líder de la Sí. oposición. Y, Claro, y lo decías tú antes, José, que coincidieron Mazón y Pedro Sánchez y poco menos que estaban a kilómetros, o psicológicamente hablando, ¿no? Mentalmente hablando, están a kilómetros de distancia porque ni se saludaron ni se vieron pese a que coincidieron en el mismo sitio. Sí, pero es que también,
por poner un ejemplo, el jueves Óscar Puente ha sido capaz de cuantificar un poco de los daños que hay, que son los daños más graves, y de solventar un poco la papeleta de que todo intente volver a la normalidad, ¿no? Porque el propio jueves Paje hablaba de que el Letour, por ejemplo, recobrar la normalidad absoluta por el tipo de obras que se tienen que hacer, igual se tardan 10 años, una década. Igual, no sé, o sea, a mí me da la sensación y entiendo todo el tema de la institucionalidad y estoy de acuerdo en que al final es el principal partido de España, que gobierna en la mayoría de España, que puede ayudar a coordinar muchísimas ayudas, pero es como el tema de suspender o no la sesión de control en el Congreso que vimos el miércoles, que al final es todo más pose que ayuda real. La gente lo que necesita es ayuda, necesita coordinación, como lo que decíamos antes en zonas de Valencia, que se necesita agua. Al final el acceso a Valencia está siendo muy complicado porque hay carteras cortadas y supermercados desabastecidos. Igual lo que habría que hacer es más ponerse a trabajar y buscar soluciones que buscar aparecer delante de una cámara de televisión, ¿no? Y cambiamos diametralmente de tema para finalizar rapidísimamente. Caso Íñigo Errejón. Otro caso que, bueno, que ha impactado en la opinión pública, desde luego. Estamos hablando de de dos denuncias ya ante la policía, una de la actriz y colaboradora, presentadora de televisión Elisa Moguiliá, y la otra de la colaboradora de televisión también Aída Nízar. Dos denuncias ante la policía contra el que hasta hace prácticamente una semana era portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados, portavoz, por tanto, de un partido político que está ahora mismo gobernando en España junto al PSOE en coalición. Íñigo Errejón, estamos viendo en pantalla, dos denuncias por presuntas agresiones sexuales y ante comportamientos machistas vejatorios contra las mujeres que, según fuentes de Sumar, reconoció el propio Íñigo Errejón. No sé si te llegó a ti también la misma información, José. Íñigo Errejón, pues eso, reconoció, parece ser, esos comportamientos machistas a la dirección de Sumar, y eso fue no ni el neoliberalismo ni el patriarcado, no, fue la llamada de Yolanda Díaz telefónica a Íñigo Errejón, muy tensa por cierto, en la que le exigió Yolanda Díaz la dimisión, a Íñigo Errejón, y por eso el día siguiente la presentó. ¿Qué información tienes al respecto? Bueno, yo creo que en este tema que parece que pasó hace un mes, cuando el lunes no era el tema del día, creo que hay una cuestión fundamental que es quién lo sabía, cuándo y dónde. Porque el lunes Podemos indicó que se lo habían dicho a Yolanda Díaz en el proceso de confeccionar las listas. Sí que es cierto que no quisieron andar más en el tema porque no querían que pareciera que estaban sacando rédito político de aquello, pero en junio de 2023 Yolanda Díaz lo sabía, Yolanda Díaz lo reconoció, Yolanda Díaz no hizo nada, ni siquiera preguntó a Errejón al respecto, cuando con esto sí, o sea, en una denuncia en la que no se dicen nombres y apellidos, si preguntas, tiene una denuncia en la que se indica todo perfectamente cuantificado, casi por fechas y horas, Eso, se reconoce a la persona, en, se hace absolutamente todo y aún así encima le mantienes de portavoz y le nombras en diciembre, unos meses después. A mí me parece claro. totalmente inexplicable. Y el hermana, yo sí te creo, en ese caso no funcionó, Benjamín, parece. Claro, a ver, yo creo que este tema, sinceramente, tiene dos vertientes. Una es la penal y otra es la política, Claro. ¿no? Yo creo que tiene más trasfondo político que penal ahora mismo. Las dos denuncias que se han presentado están muy bien presentadas porque es donde hay que presentarlas, para, entre otras cosas, Que se investigue y que que tenga se puedan capacidad de defensa investigar también Errejón. exacto, y que Rejón se pueda defender, que es un derecho que le asiste Claro, hasta el peor evidentemente. criminal, ¿no? Y Exacto, Rejón no es exacto. el peor criminal tampoco del mundo, ¿no? Veremos a ver en qué acaba. Pero bueno, No, igual, claro, nunca, yo no pongo la mano en el no, fuego por no, nadie, vaya. pero que Pero, hay criminales peores, ¿no? Decía Otegi que sí. estaba horrorizado por lo de Rejón. Bueno, pues que se mire en el espejo, ¿no? Porque a lo mejor ve un monstruo mayor del que pueda haber en el Rejón, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia. Está la penal, está su derivada de cómo se ha producido la dimisión, que entra dentro también del ámbito este jurídico, casi si quieres, porque al final son denuncias anónimas que son peligrosas, ¿eh? A mí estos juicios sumarísimos que se hacen en las redes sociales de la gente es peligroso porque a cualquiera le podrían montar una campaña interesadamente para hundir su prestigio y su reputación, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Por eso yo aplaudo que se presenten denuncias en comisaría antes que en las redes sociales. Sé el temor de las víctimas, sé muchas cosas, pero el cauce del Estado de Derecho hay que seguirlo, ¿no?
Eso por un lado. Pero luego está la vertiente política, que yo creo que es lo que hay aquí. Aquí hay un trasfondo político clarísimo de todo esto, ¿no? Y es cómo Pablo Iglesias desde Podemos está intentando maniobrar para recuperar el espacio político. ¿Cómo? Pues cargándose a Íñigo Errejón por los propios fallos de Íñigo Errejón, claro. Y de paso a Yolanda Díaz por su inacción absoluta. Y por su traición a Podemos. Bueno, eso por su traición absoluta, pero quiero decir, en este caso se la quiere cargar aprovechando que ella no hizo nada. Es más, sí hizo. Lo que hizo fue meter en la lista de Íñigo Errejón y luego nombrarle encubrir, y luego nombrarle portavoz. Entonces tiene una responsabilidad política que la ha dejado absolutamente tocada en credibilidad y de paso a su partido. Y de paso al gobierno. Y de paso al gobierno, claro, que se está ahí, pues Pedro Sánchez ha salido a defender a Yolanda Díaz porque no quiere que se le caiga esa pata del gobierno, que es Sumar, que está absolutamente tocada ahora mismo. Y Pablo Iglesias quiere aprovechar este momento de debilidad de Sumar, con Errejón hundido y Yolanda Díaz tocada, para recuperar el espacio político que la propia Yolanda Díaz le había robado. Y claro, ¿qué pasa? ¿Cómo lo puede recuperar? Con unas elecciones anticipadas. Yo creo que el principal interés ahora mismo en que se convoquen elecciones en los próximos meses es Pablo Iglesias, sin duda, ¿eh? José, ¿vuelve con la EL mayúscula? Me refiero a Pablo Iglesias. ¿Qué información tienes? Pues mira, ni noticias ni creo que sea cierto, la verdad. O sea, yo creo que hay algo que ha demostrado el tiempo y es que Sumar siempre ha sido una operación, ¿no? para desplazar a Podemos y apartarles, y que la decisión más inteligente que tomó Podemos fue en diciembre del año pasado, que fue salirse del grupo parlamentario porque les ha permitido tener una autonomía propia y convertirse un poco como en el Junts de la izquierda del gobierno. Y lo primero que hicieron fue tumbar un decreto que incluía unos recortes y al final Yolanda Díaz tuvo que rectificar, y que al final Sumar, más allá del caso de Rejón, está siendo víctima de que es un proyecto que empezó a andar basado únicamente en la figura de Yolanda Díaz y que no deja de ser una figura de puro marketing, ¿no? Porque no tenía mucho más trasfondo. O sea, por poner un ejemplo, el número 2 de Yolanda Díaz, que es un diplomático, el número 2 de las listas, es una persona que fue anunciada como el gran fichaje, que es de estas cosas que se anuncian mucho en política, de un gran fichaje que viene aquí a la política y luego acaban siempre siendo poca cosa, que directamente no cumple ni con la disciplina de voto de Sumar, porque por su papel de diplomático no puede pronunciarse sobre ciertas cosas y demás. Pero también, hablando de la responsabilidad política, y esto durante esta semana, más allá de todo el tema de la Dana, desde el fin de semana pasado y todo, hablando con muchas personas que han trabajado con Errejón, que tú, por ejemplo, también los has tenido en el día a día, ¿no? En el Congreso, cuando Íñigo Errejón estaba en Más País, compañeros de Íñigo Errejón del grupo parlamentario o excompañeros de Más Madrid, lo de se sabía y no se hizo nada, a mí me genera muchísimas dudas porque al final no dejan de ser una persona que es una un compañero de trabajo. Eh, yo creo que nadie diría de un compañero de trabajo que te puedes encontrar con una persona que puede ser como lo que se ha ido conociendo de Íñigo Errejón, con casos de violencia sexual o incluso de abusos, como José, se esgrimen algunas de las denuncias. José, pero mira, y voy a hablar claro, el tema de la agresión sexual o presuntas agresiones sexuales o violencia machista, no sé hasta qué punto se sabía o no se sabía, si es cierto o no es cierto, un juez, ahora que está, digamos, en vías judiciales, lo tendrá que determinar. Ahora bien, te digo una cosa, el tema de la adicción, me refiero a drogas, como él mismo reconoció también, por cierto, y que él mismo, y que sabe, ¿no?, que estaba en terapia, el tema de la adicción a drogas era Vox Populi. Sí, 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 completamente. Pero al final lo que te trasladan, y además gente que está bastante afectada, que tampoco lo digo yo por ser portavoz de nadie, pero lo dicen como personas como en un momento de desahogo, que al final dices tú, hay una persona que al final lo que está es enferma por unas circunstancias, en este caso las adicciones a las que se ha hecho referencia, y tú entiendes que ciertas pautas, ciertos comportamientos o ciertas cosas Y aquí una pregunta, las achacas a eso y no a claro, lo otro. pero Sí, a una persona que se sabe que tiene claro. adicción a la cocaína, vamos a decir así, claro, la cocaína estaba en terapia, se sabía, era Vox Populi, lo sabía Yolanda Díaz y tal, se la ha de poner o sea, no digo yo arrinconarle una esquina pero se la ha de poner en el puesto de máxima visibilidad Hombre, de un partido político que es la portavocía en el Congreso.
te A hago esa ver, pregunta. aquí hay dos cosas. Efectivamente es un disparate, ¿no? O sea, no puede ser portavoz de un partido político un adicto a la cocaína. No puede ser porque no está en sus cabales al O sea, que está 100%. enfermo, está en terapia, Claro, es una adicción, efectivamente. Entonces habrá que evidentemente, ayudarle, eso hay que dejarlo claro. como cualquier otra persona, Claro. pero de ahí a mantenerle en su puesto máxima responsabilidad en el Congreso, en el grupo parlamentario de Sumar, me parece absolutamente disparatado y que no tiene un pase. Por eso yo pongo en entredicho todo lo que nos cuenta Yolanda Díaz, absolutamente todo, ¿no? Porque es que esto no tiene un pase, no es lógico ni razonable. Pero es más, es que, a ver, yo he escuchado a un montón de periodistas, a un montón de políticos, he escuchado a Tania Sánchez decir que se sabía, ya no el tema de la cocaína, que por supuesto, sino el tema del comportamiento, diríamos, como mínimo machista y ciertamente acosador hacia algunas mujeres, ¿no? Como, en definitiva, se sabía cómo era y cómo se comportaba con las mujeres Íñigo Quizás Errejón. no en detalle, ¿no? Incluso El tema- aunque esos Claro. comportamientos no fueran delictivos y se quedaran en unos comportamientos machistas reprobables, Claro. incluso en un partido que se supone que es adalid del feminismo, pues es intolerable también, ¿no? Y Tania Sánchez lo dijo, no interesaba políticamente, y la propia Yolanda Díaz le traicionó el subconsciente el otro día cuando compareció en el Congreso de los Diputados y dijo, estábamos en campaña política. Claro, estábamos en campaña política, no interesaba cómo ibas a hacer implosionar tu propio partido en plena campaña política. Yo creo que hay unas responsabilidades políticas gravísimas por parte de Sumar, porque vamos a suponer que Íñigo Errejón ha abusado de mujeres. Entre junio, como nosotros, mínimo, si ante no la nos vamos pregunta de más atrás si... todavía. Fíjese que Entre la ley junio tiene de cosas tan 2023 y se va a tener que discutir aquí. ahora en octubre de Si no hacemos teatro, 2024, todo el mundo... ha pasado año y pico. En ese año y pico hay víctimas de Íñigo Errejón, se podía haber evitado. ¿Qué pasa con esas mujeres a las que supuestamente ha acosado o ha agredido en este año y pico? Hombre, yo creo que hay una responsabilidad política y un poco más. Te hago, José, también esa pregunta. Sabiendo el tema de las adicciones de Íñigo Errejón, ¿debería haberlo puesto Yolanda Díaz de portavoz en el Congreso? Bueno, a ver, yo creo que ahí lo principal es si ese tipo de adicciones impedían o no su trabajo, porque en el momento en el que Íñigo Rejón pasa a ser portavoz, ya estaba en un momento de terapia para superarlas, ¿no? E igual no... ¿El qué, Es igual perdón? que yo. Íñigo Errejón tenía muchos cambios de comportamiento, digamos, en el grupo parlamentario y era un tío, me dicen fuentes, textualmente hablo comillas, inaguantable en el grupo parlamentario, en su núcleo de trabajo. Es una persona a la que completamente le comió el personaje y de hecho la prueba es que él estaba con un equipo muy sólido en la época de Más País y en el último momento, en un momento de hartazgo, le dejaron completamente porque era una situación insoportable de aguantar y de trabajar con él en el día a día. No obstante, José, perdona, me preguntabas por el tema... Sí, sí, sí. No, Perdón, si se tendría que poner o no de portavoz. Tu opinión, a una persona, o sea, Íñigo Errejón se tendría que haber sido portavoz en el Congreso o no. yo creo que depende fundamentalmente de si ese tipo de enfermedad, porque no deja de ser una enfermedad lo que tenía Diego Rajón, e imposibilitaba o no su trabajo y como decía, estaba en un proceso de terapia en el momento en el que ya es portavoz, que al parecer estaba siendo bastante positivo. A mí lo que me parece más preocupante es que en campaña electoral se sabía, que es lo que decía Benjamín, pero también a mí me genera otra pregunta y es, ¿qué hubiera pasado si Podemos, que se lo comunica a Yolanda Díaz, con el lío que había de las listas y la exclusión de Irene Montero, dice Podemos, oye, Ione Belarra, oye, la persona que va por delante en mi lista ha hecho esto, quítale. ¿Qué hubiera pasado? ¿No? Que al final es... Puede banalizar la adicción a la No, cocaína. O no, sea, no, no, no. una persona que es un cocainómano, que está adicto a la cocaína, no está en condiciones, así por definición, de desarrollar el No, pero es lo trabajo que decíamos, de el portavoz los político. comportamientos. No Parece que debemos se va a tener que preguntarnos discutir si aquí porque estaba es en que ya condiciones o está no. aquí, porque ya Evidentemente había no venido estaba. del Vamos a Senado. cambiar la Pero palabra nosotros a ante la propuesta... cocainómano por alcohólico. ¿Puede ser alcohólico un portavoz de un partido político? Evidentemente diríamos, pues no, evidentemente no puede ser un alcohólico, no puede ser un portavoz de un partido político. Un cocainómano sí, o sea, es que no cabe en la cabeza. Yo creo que ese debate está fuera de todo lugar. O sea, si tienes a un portavoz que es cocainómano, que está adicto y en tratamiento, pues oye, lo que tienes que hacer es apartarlo de esa responsabilidad porque tienes una responsabilidad hacia los ciudadanos a los que representa. Ya no solo hacia tu propio partido, sino de qué estamos jugando. Es que está representando a muchos ciudadanos ese señor y habla por muchos ciudadanos, ¿no? Y expone posiciones políticas
que bajo los efectos de la cocaína, no sé, es como bajo los efectos del alcohol. O sea, yo creo que no se puede banalizar, ¿eh? O sea, si Íñigo Errejón era un cocainómano, y parece ser que lo era, y estaba en terapia, y es decir, no estaba recuperado, no le puedes poner en las listas, y muchísimo menos darle la responsabilidad de representar a un grupo parlamentario al que han votado muchos españoles. Es que me parece absolutamente disparatado. Cambiemos drogadicto por alcohólico. Y tenemos la respuesta, creo, bastante clara. Nos hemos quedado ya sin más tiempo. Benjamín López, director de Es Diario, un placer. José Sánchez, periodista del HuffPost, también otro placer. Muchas gracias. Gracias. Yes. Y también muchas gracias a todos ustedes por vernos un fin de semana más aquí en Es Política. Ya saben, el programa de tertulia, entrevistas de Es Diario de cada fin de semana. Nos vemos, recuerden suscribirse aquí a este canal y también seguirnos en nuestra página web en esdiario.com para mantenerse al tanto de toda la actualidad. Muchas gracias, un placer.